En la clase de hoy vamos a abordar el último tema, eh, el penúltimo en rigor, pero digamos, por programación temporal, que es el de distorsiones y argumentos de la industria naciente. Es al final una especie de síntesis o de discusión final de cómo los esfuerzos de redireccionar o de reespecializar a un determinado país o de impulsar una cierta actividad, bien para competir con importaciones o bien para desarrollar mercados externos, genera un conjunto de efectos colaterales, profundiza en muchos casos las distorsiones preexistentes, eh, y, digamos, termina de generar un costo en términos de bienestar y de ineficiencias asociadas a la intervención pública que podrían perfectamente ser evitadas. Es una discusión antigua, pero sin embargo es un tema al que recurrentemente se llega. Y, digamos, dentro de esas distorsiones se encuentra una que es fundamental desde el punto de vista del pedigrí o del ADN que tiene la teoría o la política industrial y los esfuerzos de desarrollar, de proteger y de impulsar determinados sectores, que es el llamado argumento de la industria naciente, que de lejos, y desde John Stuart Mill y los institucionalistas también alemanes, ha sido un argumento al que sistemáticamente, recurrentemente se ha apelado para justificar eh, económicamente la protección de un determinado sector. Comparto pantalla. Entonces, vamos a iniciar esta discusión con la introducción, o digamos el recoger, y está bien en Krugman y Opsel en la bibliografía recomendada, hacer como una especie de síntesis del capítulo anterior y cuáles podrían ser las razones para favorecer una política comercial de mayor apertura o de un grado de apertura lo más amplio posible versus los argumentos a favor de modificar la dirección del comercio internacional, de colocar cierto tipo de barreras o de impedimentos al libre comercio. eh, y podemos, digamos, sintetizar esa discusión de una manera muy, muy sencilla y otra vez siguiendo a los autores que mencionaba. Está como sumamente claro que las ganancias convencionales del libre comercio están asociadas, por un lado, digamos, a el súper transitado argumento de que el libre comercio, digamos, las transacciones, el intercambio voluntario con el resto del mundo, permite capturar unas considerables ganancias en términos de consumo y ganancias en producción o especialización. Digamos, tenemos todo el curso regresando a la captura de esas ganancias, y son típicamente las ganancias estándar del comercio internacional. Sin embargo, se le suman a estas otro tipo de ganancias, como son, digamos, a la luz de la literatura actual, el aprovechamiento de las economías de escala, la presencia de mercados ampliados, y la posibilidad que esa ampliación de los mercados permita no solamente aumentar el share of wallet de las firmas ya existentes, sino ampliar el número de firmas que supone, bajo esquemas de competencia basadas en la heterogeneidad o en la diferenciación, pues
producir nuevos productos. Y, por supuesto, en la medida en que se reduzcan esos mercados o se impida el comercio internacional, pues efectivamente se generarían digamos, ganancias derivadas de el poder de mercado, cuasi rentas a lo Chamberlain y, desde luego, pérdidas de bienestar. En segundo lugar, se reconoce que un comercio más abierto genera un estrés, pero es un estrés positivo, digamos, para que las firmas, en la medida en que exista, que se profundice la competencia, pues, digamos, traten de optimizar de la manera, de la mejor manera posible, traten de reducir costos, traten de diferenciarse, traten de generar innovaciones que con mercados mucho más protegidos o mercados, digamos, con menos competencia, tenderían a relajar ese esfuerzo estresante pero favorable para consumidores y para las eficiencias que las propias firmas pueden generar. El tercer argumento es un argumento un poco más refinado y que tiene que ver con que el libre comercio, una política, digamos, intransigente de minimizar las restricciones a la competencia externa, evitan, como señalamos allí, desviaciones en las políticas comerciales. En la medida en que suponen un muro de contención ante las presiones que los grupos de intereses, los grupos que se beneficiarían de la protección, puedan generar. Y eso, en la medida en que que se sea más transparente y más radical en términos de no aceptar esas desviaciones, pues evitará o reducirá los riesgos de que una determinada industria o determinadas firmas logren esa protección y que después estas simplemente se extiendan o se amplíen a nuevos sectores. Y, por supuesto, en la medida que ello ocurra, pues cada vez habrá un mayor desvío respecto a la optimalidad. En contraste, las llamadas ganancias del comercio administrado, las vimos, unas son súper simples y vinculadas a el impacto que tiene sobre los términos de intercambio el generar restricciones tanto en la cesta exportadora como la importadora. Pero recordemos, sí, solo sí, ello ocurre cuando efectivamente los países afectados por la restricción comercial no responden con aranceles equivalentes o aranceles compensatorios, es decir, no reproducen, como llamamos, como escribimos ahí, de manera espejo, la misma política comercial. En ese caso, el arancel, digamos, en el caso de que no hayan aranceles compensatorios, desde luego el arancel óptimo pasa a ser positivo para el caso del país grande y además también debe ser acompañado por un impuesto a las exportaciones o un impuesto a las exportaciones. Aún más favorecería la mejora en los términos o digamos el aumento en los términos de intercambio para la producción. El segundo vector de argumentos a favor de la intervención comercial tiene que ver con las fallas de mercado. Fallas de mercado las vamos a repasar de manera sucinta, pero fallas de mercado que tienen que ver con todo tipo de distorsiones de carácter endógeno, de carácter exógeno al funcionamiento de los mercados, de índole nacional o de funcionamiento de los mercados nacionales, pero también en el caso del país con algo de poder de mercado en el mercado internacional, pues también de origen externo, pero sobre todo tiene que ver, y es, digamos, en el fondo del argumento, con que los precios de mercado, de acuerdo a este tipo de enfoque teórico, no son una buena señal de las verdaderas oportunidades o las verdaderas ventajas que dinámicamente puede tener un país.
son, digamos, precios que están determinados por ventajas estáticas, que seguramente tienen muchas impurezas o bacterias o virus, y que al final del día la apuesta es que el planificador central, no necesariamente comunista, pero el Estado tiene un tipo de conocimiento, tiene un tipo de información que el mercado no está generando y que tomar las decisiones los agentes privados solo en función del sistema de precios de mercado puede inducir a especializaciones, digamos, subóptimas o incluso en algunos casos especializaciones equivocadas. Y entonces, pues simplemente los precios de hoy no reflejan las verdaderas ventajas o las ventajas dinámicas, y ese es el argumento al final, en el fondo, de la industria naciente, las ventajas dinámicas que puede desarrollar una determinada firma o mucho más un determinado sector o industria. Ese es, digamos, el mainstream en el caso de argumentos a favor y en contra del libre comercio y digamos, hay un segundo grupo de elementos que no quiero dejar de señalar y, por cierto, vamos a colgar este material en M7, que tiene que ver, digamos, con un canal de argumentación alternativo y que son los argumentos o los enfoques llamados de economía política. Es decir, digamos, en la academia habrá algunos outliers, pero en la academia en general se considera que potencialmente un comercio menos intervenido es superior en términos de bienestar a uno más intervenido. Digamos, hay un consenso sólido en torno, digamos, en torno a ese enunciado. Sin embargo, los países, y bueno, tenemos, digamos, la pesadilla reciente de la administración estadounidense saliente, o salida, afortunadamente, digamos, como una prueba de ello, países con significativas tradiciones en materia de apostar al funcionamiento de los mercados y a propiciar políticas pro mercado. Sin embargo, de manera, digamos, recurrente, de manera incluso cíclica, apelan a restricciones al comercio. Y, digamos, hay buenas razones para pensar que no es la pura ignorancia académica o técnica y no es la falta de rigor o de comprensión en los impactos que tiene en políticas comerciales agresivas lo que explica ese revival, ese ritornelo a la intervención comercial. Y eso tiene que ver básicamente con el hecho de que políticamente es sensible o es, digamos, porosa la selección, la construcción de la política comercial a las presiones políticas, a las presiones de los grupos de interés de alta concentración, digamos, de ganancias de renta y de pérdidas también de renta vinculadas respectivamente a la protección comercial versus la desprotección comercial. Y, digamos, ahí hay, en la tradición de estos enfoques de economía política, hay, digamos, varios argumentos. Uno de ellos es el llamado argumento del bienestar social ponderado, según la cual, pues, es simplemente el policymaker evalúa de manera distinta a los distintos grupos que se benefician y que se perjudican con la protección comercial. De manera que se evalúa el costo-beneficio político de utilizar o no los aranceles o cualquier otra barrera, y que en la medida en que se utilizan los aranceles es porque se pondera el bienestar de los ganadores en la función objetivo del policymaker, digamos, del Estado, de los decisores públicos, mucho más o es muy alta la ponderación que tienen, y por consecuencia
un dólar de ganancia de renta en el sector protegido pondera más en esa función objetivo que un dólar perdido en los consumidores desprotegidos en general o en aquellas industrias que tienen sesgos producto de la protección. Una segunda vena o beta de argumentos explicados desde el enfoque de la economía política tiene que ver con el argumento llamado de la conservación del bienestar social. Si en esa función objetivo, en la función de pérdidas del gobierno, pondera mucho o es muy sensible a el estatus, a los equilibrios distributivos, una especie de piscina donde hay un montón de bañistas que no saben nadar y que el agua les llega no al cuello sino a la nariz y bueno, don't make waves. Cualquier descomposición del equilibrio, cualquier distancia desde ese equilibrio de no hagan olas puede generar, digamos, procesos desestabilizadores del status quo distributivo y desde luego con consecuencias políticas importantes, de manera tal que la política comercial, que en algún momento se pudo seleccionar por cualquier otro argumento, hace que se mantenga en el tiempo sencillamente porque es muy costoso políticamente generar cambios, así que lo que era no permanente, lo que era una protección temporal, termina generándose como una protección que se extiende a lo largo del tiempo, que se reanima justamente porque es muy costoso generar modificaciones de la política por los impactos redistributivos y consideraciones políticas asociadas a estos. El tercer hilo de argumentos tiene que ver con la llamada, con el argumento de llamada de public choice o de acción colectiva o los llamados grupos con voz que en algún momento introdujo en la literatura Albert Hirschman. Y que tiene que ver con que, digamos, en el fondo hay una importante diferencia entre las ganancias y la concentración, especialmente de las ganancias o de los ganadores de la protección versus los ganadores del libre comercio y su desconcentración considerada individualmente. De manera que también con desproporciones en los costos de generar campañas o de producir coaliciones a favor o en contra de los aranceles o de la protección comercial, hace que en general sea mucho más probable la formación de grupos de presión, de lobbies a favor de los aranceles. Estos pueden ser costeados porque también el retorno que puede tener el éxito de esa presión política es mucho mayor para sindicatos, para firmas, para los stakeholders de los sectores que están solicitando la protección, que simplemente los costos de coalicionar, lo que sean 280 millones de consumidores, dadas las ganancias marginales que invoca este argumento, unas muy altas en los grupos muy concentrados de renta, unas muy bajas, pero claro, en la sumatoria es súper relevante, pero muy bajas individualmente consideradas, de manera, digamos, que lo racional, así como el teorema del votante, etcétera, o de la participación en las elecciones, hace que sea mucho más probable que empresas y sindicatos puedan confirmar un frente común para solicitar y para presionar, digamos, políticamente a los legisladores a que adopten medidas de protección comercial más potentes o, digamos, más activas. Digamos, estos son tres argumentos. Hay otras consideraciones. Repito, voy a acordar un paper, un clásico de Danny Roderick sobre the political economy of international trade, trade policy, que es, digamos, amplía y profundiza de manera muy, muy rigurosa estos argumentos.
nos paseamos entonces por la organización que hace el capítulo 20 y 21 de Objetivos Económicos y No Económicos para la Protección. Bueno, me estoy refiriendo al texto de Cacolíades en inglés. Y bueno, básicamente todos ellos giran en torno a cómo modificar, cómo distanciarse de aquel patrón de especialización por razones, digamos, económicas y algunas que no son de naturaleza económica, y cómo, digamos, se puede alejar de la especialización que, o que está dada por decisiones que se toman con base en las ventajas comparativas hoy, con base en las ventajas comparativas que denominamos estáticas versus aquellas que en el tiempo se podrían desarrollar. Entonces, entre los objetivos económicos, digamos, de la afectación arancelaria o de la protección, está el argumento de la industria naciente, que es un argumento, en el fondo, teóricamente basado en el hecho de que en el futuro vamos a tener ventajas en sectores donde en el presente no las tenemos. Y eso generará un estado de bienestar Pareto superior al que hoy tendríamos y en el futuro tendríamos si no modificáramos o si no generáramos medidas de política comercial y o industrial que favorezcan el desarrollo de esa potencialidad, de esa esencia, un poco metafísica el argumento, pero digamos de esas ventajas que tienen el ADN, pero que dado la edad, dado el tamaño actual, no se pueden desarrollar sino en condiciones especiales. Digamos, otro conjunto de argumentos tienen que ver, bueno, con objetivos, algunos de naturaleza no económica, por ejemplo, proteger el empleo, eso no económico en estricto sentido, o favorecer políticas de seguridad alimentaria o de seguridad y defensa de la nación y, por tanto, digamos, favorecer determinadas industrias que contribuyen a ese objetivo claramente no económico, o protección, digamos, de grupos que pueden ser considerados o vulnerables o políticamente muy relevantes. Hay un larguísimo ejemplo en el caso de la Comunidad Europea, de la política agrícola o política de protección de los precios agrícolas, básicamente, sobre todo, o muy especialmente en Francia, Italia y también España y Portugal, a favor simplemente de población dedicada a la producción agrícola y de mantenimiento de esa fracción relevante de la población en esas actividades y su no movilización, digamos, hacia ciudades grandes, hacia actividades industriales o de servicios que pudieran presionar desempleo en esas actividades. Y, bueno, finalmente, pues también afectar o modificar, por supuesto siempre hay mejores y peores instrumentos para hacerlo, actuar sobre las distorsiones internas que hacen que, digamos, por ejemplo, determinadas externalidades separen los precios de mercado de los verdaderos precios sociales o costos de oportunidad, y esas distorsiones pues también pueden ser de naturaleza externa, digamos, al funcionamiento de los mercados locales, es decir, poder de mercado internacional o prácticas agresivas, desleales de de gobiernos de los socios comerciales. Y bueno, ahí ya les señalamos los argumentos denominados no económicos. Y lo vamos a ver con algún detenimiento, que, bueno, generalmente como postula la teoría del second best, hay siempre mejores y peores formas de intervenir, o hay formas donde la externalidad, la distorsión, digamos, se corrige, y hay otros instrumentos que en lugar de corregir la distorsión, la imperfección de mercado, lo que hacen es
pronunciarla, profundizarla o incorporar distorsiones adicionales, como sería una intervención del arancel, si es que el arancel efectivamente trata de corregir una distorsión interna, con lo cual esta pues seguramente no se va a eliminar, y bien por el contrario lo que hace es agregar, endosar distorsiones adicionales que alejan, digamos, en la frontera de la optimalidad la solución respecto a la que es la mejor posible. Entonces, lo que vamos a hacer, o el orden de este último tema es primero partir del recordatorio de la memoria de lo que son las condiciones conjuntas de optimalidad o de maximización de las funciones de utilidad comunitaria, o digamos de utilidad del ciudadano representativo, y de maximización de los beneficios de las firmas o de todas las industrias que concurren en esa economía. Y posteriormente ver cuáles podrían ser las imperfecciones, distorsiones, las fallas de mercado que se pueden presentar, tanto de origen externo como de origen interno. Y cómo, al final, si introducimos un arancel, cómo ese arancel puede más bien alejar o pronunciar las fallas de mercado y los costos asociados en bienestar de dichas fallas de mercado. Y bueno, finalmente nos detendremos un buen rato en el argumento de la industria naciente. Bueno, esta es la primera parte o la primera videoclase de este último tema.